El miércoles por la mañana en la Academia Kuo comenzó como cualquier otro para el presidente del consejo estudiantil. Surgir documentos, mantener la paz en el campus, coordinar eventos escolares anuales y filtrar llamadas y cartas sin sentido de Seraphat Leviathan. No era nada que no hubiera hecho durante más de un año. Ella amaba a su hermana, pero hubo momentos en que la mujer era demasiado para tratar. Lo que separó a en la mente de Sona, fue el mensaje que recibió anoche. Ella y Tsubaki estaban terminando sus deberes diarios y estaban a punto de suspenderse el día en que el familiar de Rías apareció en la ventana. Dejó entrar a la pequeña criatura, donde rápidamente dejó caer un sobre en sus manos y voló de regreso. Muy preocupante, ya que solo lo hizo cuando había un gran problema. Leyendo la carta, ella entendió por qué. Sona, pido disculpas por la brusquedad, pero ha surgido una situación urgente. Un exorcista callejero asesinó brutalmente a un cliente mío e hirió a uno de mis sirvientes. Estoy en el proceso de curar a mi sirviente mientras lees esto, así que iré a tu oficina por la mañana para explicar y dar detalles completos del incidente. Mientras tanto, mantenga su nobleza segura. Rías, tomando en serio la advertencia, llamó a sus sirvientes y les informó de la situación. Naturalmente, se sorprendieron de que algo como esto hubiera sucedido tan cerca de casa. Sona luego prohibió responder a cualquier contrato hasta su reunión con Rías por la mañana. Ella y Tsubaki llegaron a la oficina mucho antes de lo habitual para prepararse, mientras que el resto del consejo se ocupó de sus asuntos como de costumbre. Cuando Rías llegó a las 7 a.m., solo quedaban Reya, Momo y Sagi. Buenos días, Sona, Tsubaki, la expresión y la voz de ambos Rías parecían agotadas. Buenos días, Rías. ¿Cómo está tu sirviente? Ella está bien ahora. La herida era dolorosa, pero tratable. Me alegra escucharlo. Ahora, ¿qué está pasando? Rías le dio una versión abreviada de los eventos de la noche anterior, comenzando con Issei conociendo a Asia y Connor, luego disciplinando el juicio de Issei, a la trampa establecida por el exorcista asesino, la pelea con dicho exorcista y la fuerte posibilidad de que hubiera más que solo uno. A lo largo de la historia, el trabajo que completaron los miembros del consejo se detuvo cuando escucharon por curiosidad. Sona suspiró y trajo sus manos frente a su cara, atando sus dedos. Es desafortunado que haya llegado a esto, comentó sombríamente. Sí, pero hay algo más que debes saber, Sona. ¿Y eso es? Connor Lobsline es un mago. Por un breve momento, uno podría haber escuchado un alfiler caer sobre un escritorio en esa habitación. Espera, ¿qué? Reya se dio la vuelta, casi tirando los papeles de su escritorio al suelo. Eso es imposible, Rías. Ya lo he comprobado. Los niveles mágicos de Lobsline son normales para un humano. ¿Así que no lo sabías? No sabía que... Rías, ¿qué no me dices? ¿Cómo sabes que es un mago? Lo sé porque ningún humano normal puede luchar contra un ángel caído en combate cuerpo a cuerpo y sobrevivir. Los ojos de Sona se abrieron. ¿De qué estás hablando? El domingo pasado, la misma noche en que reencarné a Ise, Lobsline estaba luchando contra un ángel caído en un duelo individual cerca de donde Ise fue asesinado. No vi el final de la pelea, pero ciertamente estaba haciendo que su enemigo trabajara por ello. ¿Por qué solo estoy escuchando sobre esto ahora? Preguntó Sona, su ceja surcando. Dijiste que no querías que cazara furtivamente a tus prospectos, así que mantuve mi mano todo el tiempo que pude. Teniendo en cuenta que los miembros de su nobleza ya estaban familiarizados con él, pensé que estaba trabajando para reclutarlo, pero me parece que realmente no lo hice, sepa lo que es. Si no hiciste tu movimiento pronto, estaba pensando en invitarlo a mi nobleza, pero ahora, Rías, teníamos un acuerdo. Cumplí mi palabra, Sona, pero eso fue antes de verlo luchar contra un caído, y antes de que Akeno lo viera curarse con magia. Sona se paró de su asiento. Si estuviste allí para ver la pelea, ¿por qué no intentaste detenerla? Porque no estaban solos. Había otros 3 caídos allí manteniendo una barrera. Tenían muchas oportunidades para matarlo, pero simplemente se quedaron atrás y lo dejaron pelear. Todavía no tiene sentido para mí. ¿Y lo dejaste allí? Rías, ¿en qué estabas pensando? Sona exigió. Si no recuerdo mal, fue tu padre quien lo recomendó aquí. ¿Te das cuenta de cómo se vería para esta ciudad, esta escuela o incluso nosotros si un estudiante de transferencia internacional fue asesinado dentro de un mes de su inscripción? No tuve tiempo de pensar en eso, Sona. Rías gritó defensivamente. Quería ayudarlo, realmente lo hice, pero Ise se estaba desvaneciendo. Tuve que reencarnarlo antes de que falleciera por completo. ¿Sabes por qué necesito esto, Sona?
Riser acaba de adelantar la fecha límite, y mis padres no me escucharán. Sona entendió completamente el estrés que vino con un matrimonio que se arregló antes de que nacieras. Ella también había sido creada para uno, pero lo había revocado cuando derrotó a su novio en un partido de ajedrez hace años. Rías, por otro lado, no tenía tales oportunidades, sin culpa real propia. Riser Phoenix era un hombre muy astuto, y conocía su camino en torno a los acuerdos y las lagunas en ellos. Todos sus intentos anteriores de detener el matrimonio fueron rápidamente derribados, y a juzgar por su actitud ahora, estaba fuera de tiempo y desesperada. Tan desesperada que sus acciones casi ponen en peligro sus posiciones como gobernadores duales de Kuo. Si sus familias, o Satanás lo prohíben, su hermanos oído hablar de esto, el fiasco podría arruinarlos. Rías y Sona se miraron el uno al otro. Las dos herederas no habían tenido una discusión como esta en años, y todos en la habitación se quedaron quietos por varios momentos, sin querer hacerse el foco de la ira de los reyes. Kaix tiene, Reya rompió el silencio, ese moretón en la cara de Connor la semana pasada. Me dijo que se cayó el domingo por la noche. Si Lady Rías está diciendo la verdad, entonces mintió para evitar que Reya preguntara más, terminó Momo. Estoy confundido. ¿Eso significa que él sabe que somos demonios? Sagi habló por primera vez, trayendo la pregunta más importante en la mente de Sona a la vanguardia. Sona miró hacia Rías. ¿Hace él? No estoy seguro. Estaba a punto de enterarme de Ise hasta que Koneko envió su llamada de socorro. Pero, considerando todas las cosas, creo que es seguro asumir que él sabe mucho más de lo que cualquiera de nosotros cree. Sona regresó lentamente a su asiento, tomando varias respiraciones calmantes. Reya levantó la vista para dirigirse a su obispo. Una vez que las clases terminen hoy, trae el Obslain aquí. Sí, Kaix tiene, respondió Reya, un poco vacilante. Tsubaki, si quieres, por favor haz un poco de té. La reina de Sona simplemente se inclinó y caminó hacia un rincón de la habitación donde se sentaba un pequeño armario. Si bien el té era una de las pocas cosas que Sona podía hacer que no sabía horrendo, el té que Tsubaki hizo era infinitamente más preferible al de ella. Ella volvió a Rías. Supongo que estarás aquí para hablar con él también. Por supuesto. Akeno también estará aquí. De una forma u otra, estamos descubriendo lo que él sabe. Tratemos de no tener que llegar a la violencia, Rías, sugirió Sona, reajustando sus gafas. Esto es una escuela, después de todo. A las 12:05 p.m., Connor no se podía encontrar en el aula, ni en su lugar principal para el almuerzo, sino en el techo, relajándose a la sombra de la puerta de acceso. Había encontrado este pequeño rincón del paraíso en su primera semana, y había estado viniendo aquí para almorzar con más frecuencia después de conocer a Koneko. Como ella sabía lo suficiente de su rutina normal para interceptarlo, tuvo que cambiarlo y tirarla fuera de su rastro. No había visto a esa chica desde el viernes, pero tenía fama de ser una especie de glotón. Si ella lo encontró aquí, entonces toda esperanza se perdió para un almuerzo tranquilo. No pasó mucho tiempo para que sus pensamientos se desviaran de Koneko a Asia. Había estado tan concentrado en asegurar su seguridad que se olvidó por completo de dejar algo para que ella hiciera mientras él se había ido. Probablemente ya estaba aburrida de su mente. Paciente como una santa que podría ser, pero solo había tanto que uno podía manejar antes de que la fiebre de la cabina comenzara a manifestarse. Afortunadamente, tenía acceso a las necesidades básicas y suficiente comida para durar varios días si no salía del apartamento. Se lo compensaría esta noche. Él le mostraría cómo hacer algunas recetas fáciles como onigiri o tsukune o algún otro bocadillo. Si llegó a casa lo suficientemente pronto, entonces tal vez incluso podría mostrarle la ciudad y ver si había un lugar para conseguir ropa casual agradable. ¿Qué tipo de kimono se vería bien en ella? Se preguntó. Tal vez un azul más oscuro para contrastar con su cabello. Justo cuando estaba a punto de tomar otro bocado de chuleta de cerdo, vio algo oscuro por el rabillo del ojo. Mirando hacia arriba, se encontró cara a hocico con un muy gran canino parecido a un lobo. ¡Buah! ¡Mierda!, exclamó, saltando a sus pies y dejando caer el resto de su almuerzo en el suelo. Su mano derecha se disparó para dibujar su espada rúnica mientras daba varios pasos más cerca de la puerta de acceso al techo. El perro no parecía tan preocupado por su repentina respuesta de vuelo. Simplemente se sentó en sus ancas y lo miró fijamente. Nunca había visto algo así. Esta criatura era enorme, más grande que un malamute, completamente crecido y, sin embargo, se coló completamente sobre él.
Los profundos ojos rojos como la sangre coincidían con una marca brillante en su cabeza, su pelaje era negro como la noche, y la melena a lo largo de sus hombros hacía que todo su cuerpo pareciera el doble de su tamaño real. Ligeramente agarrado en su mandíbula había un trozo de papel doblado, ni siquiera el menos dañado por los pequeños cuchillos que esta cosa llamaba dientes. ¿Qué clase de familiar eres? La única respuesta del perro fue animar una oreja y parpadear. Connor señaló lentamente el papel con su mano izquierda, manteniendo su mano de espada lista. ¿Es eso para mí? El perro se levantó y se acercó a Connor, inclinando la cabeza y presentándole el papel. Cuando Connor no lo tomó, la bestia se conformó con colocar el papel en el suelo junto al almuerzo derramado, arrebató la chuleta de cerdo, luego se volvió y trotó. El mago no logró hablar antes de que el canino saltara repentinamente a la sombra proyectada por una unidad A/C y desapareciera. Se quedó allí por un breve periodo, preguntándose qué acababa de suceder. Después de calmarse y recogerse, recogió la nota. Algo ha surgido. Tengo un nuevo trabajo para ti, y este viene con pago. Nos vemos en Nomura esta noche a las 6. Destruye esta nota una vez que la hayas leído. La curiosidad de Connor se convirtió en molestia cuando dobló el periódico 3 veces y lo encendió con una runa Souilo. Maldita sea todo, murmuró, agachándose para recoger lo que quedaba de su almuerzo. Tanto por una vez a la semana. Lo siguiente que sabes es que soy su padrino para una boda fuera de la ciudad, como no tengo cualquier cosa mejor hacer aún así, ese perro suyo era genial. La tarde se prolongó para el mago, más de lo que recordaba un miércoles. Su mente estaba en Asia durante la mayor parte, preocupándose de que pudiera aburrirse lo suficiente como para salir. Quería creer que ella lo escucharía y se quedaría quieta, pero esa sensación persistente de qué pasaría si no lo dejaría solo. Después de que finalmente sonó la última campana y los estudiantes estaban terminando el proceso de limpieza del aula, hizo irse sin decir una palabra. Reya tenía otros planes, sin embargo, ya que ella ya estaba en la puerta para impedir su escape. Ella lo miró con una expresión ilegible. Connor, ¿podrías venir conmigo a la oficina del consejo estudiantil? ¿Hay algo mal? Preguntó. No puedo decir. Kai Chaut solo me instruyó que te trajera a la oficina. Muy bien. Las alarmas le estaban yendo en la cabeza. De lo que se tratara esto, no podría ser bueno. Los murmullos abundaban en el aula cuando Connor y Reya salieron, pero no les prestó atención. Cualquier rumor y chisme que haya surgido de esto moriría en un día. Casi siempre lo hicieron. El viaje a la oficina del consejo estudiantil fue sin incidentes, aparte de las miradas curiosas lanzadas por los compañeros de clase en su dirección. Al llegar a la puerta de la oficina, Reya llamó 3 veces mientras Connor revisaba discretamente las piedras rúnicas en su bolsillo. Kaich tiene, lo he traído, anunció. Entra, escuchó la voz de ese Dogna responder. Reya entró primero, seguido por Connor, quien echó rápidas miradas por la oficina. El diseño de la habitación en sí le recordó a una sala de escuadrones de policía en el oeste, lo que con los escritorios dispuestos como estaban y el escritorio mucho más grande del jefe por la pared interior con vistas a todos ellos. Ese Toodna estaba sentada en dicho gran escritorio, con varias personas a su lado. Reconoció a uno de ellos como Rias Gremory, el presidente del Club de Investigación Oculta. Fue considerada por la población escolar como la estudiante más bella de la academia, y por una buena razón. El cabello rojo que fluye, los ojos azul-verde y un cuerpo que muchas mujeres pasarían sus vidas tratando de lograr eran una combinación poderosa. Junto a ella estaba Issei Dodro, que parecía nervioso al hacer contacto visual con él. A la izquierda de ese Datena, de pie un poco más alto que ese Datena, Tsubaki llevaba el pelo negro que fluía llegando a sus rodillas, flequillo dividido en el centro que enmarcaba su cara, gafas semirremolinadas azules y ojos heterocromáticos afilados, su ojo derecho un marrón claro y su izquierda un púrpura profundo. Al igual que los demás, llevaba el uniforme estándar, lo que acentuaba su figura de buxom. Su comportamiento serio también era un espejo perfecto para su presidente. Ella era tan parecida a ese Oudna en apariencia y personalidad, de hecho, que casi confundió a los dos como parientes de sangre cuando los conoció en su primer día en Kuo, Connor. Con la voz de Reya, parpadeó y notó a todos mirando. ¿Lo hice de nuevo, no? Reya asintió. Maldita sea. Lo siento. Por favor, preste más atención, señor. Lochlain, instó Souna. Este no es el momento de distraerse. Sí, señora. Tomó nota de cómo Souna no preguntó primero cómo era su día, lo que había hecho las veces anteriores que se habían cruzado en la escuela.
Por otra parte, había sido convocado a la oficina en primer lugar, por lo que algo más estaba en marcha. Tener un asiento, por favor. Connor cumplió, sentado en una de las sillas frente al escritorio. ¿Té? Una voz juguetona sonó a su izquierda. Miró hacia arriba. De pie junto a él con una bandeja en sus manos había una mujer joven con el pelo largo del cuervo atado por una cinta naranja larga en una cola de caballo que casi llegó al suelo. La característica física más distintiva y distraída de ella era que sus senos parecían lejos demasiado grande para su edad, incluso con el uniforme. Sobre la base de esta primera reunión, algo sobre la mirada en esos ojos violetas de ella hizo dos promesas separadas, una de las cuales estaba seguro de que no quería formar parte. Oh, no, gracias. ¿No te gusta el té? Ella preguntó en un tono falsamente herido. No es que no me guste. Yo prefiero el té frío. Así es como se hace en casa, pescó por una excusa. Ejecutar su cheque normal de drogas sería un regalo muerto, y no quería arriesgarse a que le resbalaran algo. ¿A qué no? Aunque un poco decepcionado de que no mordiera, sonrió y le puso una mano en la mejilla. O tendré que recordar eso para tu próxima visita. Haz eso, señorita. Llámame a que no. Te dejaré, bromeó. Derecha. Ahora muy me alegro de que no aceptara el té, hizo una nota mental para elegir sus palabras cuidadosamente en torno a este. Así que, bromas aparte, ¿qué está pasando? Pensamos que era adecuado presentarnos formalmente a usted, respondió Rías con una sonrisa mientras Aquino bajaba la bandeja y se unía a su lado. ¿Ves? Todos en esta habitación, con la excepción de ti, son un diablo. Pero ya lo sabías, ¿no? Connor no dijo nada. Iré primero, continuó Rías, dando una reverencia. Mi nombre es Rías Gremory, presidente del Club de Investigación Oculta, y heredera de la casa de Gremory, un duque del inframundo. Del mismo modo, ese dogma dio su propia reverencia. Y me llamo Sona Sitri, junto a la casa de Sitri, clasificado príncipe del inframundo. Mientras estoy en el mundo humano, respondo a Sociedad Anónima Shitori, presidenta del Consejo Estudiantil de la Academia Quo. Connor simplemente asintió. Así que se dio un alias que se parecía a su nombre original, pero encajaba en el sentido de denominación local. Curioso, pero inteligente pensó, luego miró a Rías. Al menos Sona lo intentó. Ya conoces a Tsubaki y Reya, continuó Sona, y la mujer junto a Rías es Akeno y Mejima. ¿Cómo lo haces? Akeno ha reverenciado. El chico a su lado es Issei Odaut, aunque estoy seguro de que ya estás familiarizado con él. Ahora entonces, Connor, ¿quién eres? O más bien, ¿qué eres? El tono anteriormente suave de Rías se volvió exigente en el lapso de un latido del corazón. Y no te molestes en intentar mentir. ¿Así que el gato está fuera de la bolsa? Miró a su alrededor a todos, que simplemente asintieron. Suspiró y cambió su postura en la silla, y con ella, su comportamiento también pareció cambiar. Bien. No puedo decir que no lo intenté. Mi nombre es Connor Loveslane, irlandés-americano de tercera generación, estudiante de divisas y mago. Sona parpadeó. Mientras estaba contenta de que parecía serio, ella estaba confundida por su respuesta. ¿Mago? Me hicieron creer que eras un mago. No, negó firmemente. Esas son dos cosas completamente diferentes. ¿Cómo es? Bueno, antes que nada, permítanme aclarar que los magos como todos ustedes pueden conocerlos y los que conozco son otras dos cosas muy diferentes. Por el bien de esta discusión, me referiré a los primeros, aquellos que típicamente verás merodeando por todo el mundo de la magia. Para hacer una comparación, los magos son como los matemáticos, mientras que los magos son más como los físicos. Ambos inevitablemente usarán principios similares y leyes fundamentales con respecto a la magia, pero los magos son mucho más teóricos, y tienen un espectro más amplio al que aplican su oficio. Los magos están un poco más, basados en sus estudios, más abajo a la tierra. Nos centramos más en la historia, la mitología y los fenómenos registrados. Algunos magos incluso usan leyes científicas junto con la teoría mágica, lo cual es casi imposible de hacer a menos que tengas una comprensión firme de ambos, y algo que nunca verás que los magos intenten. Ya veo, dijo Sona, ¿y qué hay de estos otros magos? ¿Qué tiene de especial? Esas personas son monstruos, simples y simples. Han tomado su oficio y han pasado el reino de la comprensión e incluso la imaginación. Cualquier tipo de ejemplo que pueda darte en este momento sería algo que puedan hacer mientras duermen. Interesante, murmuró Sona. No puedo evitar notarlo. Para alguien en el asiento caliente, no parece demasiado preocupado por estar aquí y hablar de esto con otros, comentó Akeno. Se encogió de hombros.
No es que no me preocupe. Una charla como esta iba a suceder eventualmente, pero mejor para todos si todos nos acercamos a esto como seres racionales. Si no te importa que te pregunte, ¿cómo te enteraste de mí? Te vi luchando contra ese ángel caído el domingo pasado, ¿y a qué no vio que eres capaz de usar magia cuando te curaste a ti mismo? Dijo Rías. Y hablando de los caídos, ¿qué pasó en esa pelea? Lo maté. La mandíbula de Issei cayó, y los otros se quedaron tratando de armar la imagen mental. ¿Usted mató a un caído? Reya finalmente habló. Lo tomó por sorpresa y explotó una apertura, admitió Connor. Si la pelea se hubiera prolongado mucho más, no habría durado. Había otros 3 caídos esa noche. ¿Por qué era el único que luchaba contra ti? Preguntó Rías. Lo enojé lo suficiente como para decirle a los demás que se mantuvieran alejados. Fue bastante rápido para enojarse, y me pareció que los demás odiaban sus agallas de todos modos, así que me aproveché de eso. No era del todo una mentira, pero decirles que sabía que una maldición para forzar un duelo hasta la muerte no terminaría bien para él en este entorno. Omai esté alti y hábil. Supongo que no es de extrañar que solo con Eco pudiera encontrarte. Connor miró a Kino, luego a Rías, arqueando una ceja como si pidiera aclaraciones. Koneko está dotado cuando se trata de sentir magia. Ella nunca encontró nada peculiar en ti hasta que estuvo parada frente a ti. Y según ella, hay una transparencia para ti, como mirar en agua clara. Parecías mezclarte con tu entorno, incluso cuando estabas a la vista. Ella dijo que podía sentir que tu magia se sentía como la suya, pero solo cuando estaba a tu lado. Del mismo modo, cuando estabas cerca de otras personas, ella sintió que tu magia se volvía como la de ellos. Desde muy lejos, y cuando estabas solo, desapareciste. Ese es todo un truco, señor Lochline. Casi como un camaleón también podría explicar por qué ni yo ni mi nobleza detectamos nada, a pesar de haberte conocido, concluyó Sona. Te camuflaste para que coincida con las personas que te rodean. Permanecer oculto durante tanto tiempo es sin duda impresionante. ¿Es el resultado de tu magia? Magecraft, sí, confirmó brevemente, no queriendo divulgar mucho más. Fue un proyecto que comenzó como una cosa y se convirtió en otra. La intención original había sido tratar de hacer que su cuerpo imitara el mana ambiental a su alrededor usando sus propios circuitos mágicos como canales para pasar y salir del mana. Desafortunadamente, requirió el uso de SWOT para evitar que su cuerpo reaccionara de forma exagerada a los cambios en el flujo de mana, lo que terminó matando de hambre a su cuerpo de Or y dejándolo con náuseas durante horas. Sin embargo, hace un año, logró un gran avance. Saque su cuerpo de la ecuación. Al inscribir runas en su ropa que simultáneamente absorberían y liberarían a mana en cantidades iguales, él entró en el mundo que lo rodeaba, convirtiéndose efectivamente en una parte del mundo exterior sin forzar su mundo interior a través del estrés constante de la inanición OD. Esto tenía la ventaja adicional de sofocar prácticamente, en gran medida, cualquier firma de energía mágica que su propio OD pudiera exudar. Solo alguien dentro de su vecindad directa podría sentirlo, e incluso entonces, tendrían que saber qué buscar. Su experimento sobre respirar y caminar en cambio dio sus frutos como una forma de ocultar su propia presencia. Saber que se necesitaba un sensor dedicado incluso para que Devils lo encontrara fue gratificante. Tengo curiosidad, señor Lochline. ¿Cuánto sabes sobre los demonios? Preguntó Rías. El cambio en su tono no pasó desapercibido. Solo un conocimiento de segunda mano. Sé que haces contratos con la gente, que puedes convertir a otros en diablos, que tienes 4 líderes, y que hay un gran estancamiento entre tú, los ángeles y los caídos. Eso es mucho más de lo que la mayoría de la gente sabría, señaló Sona. Conocí a un tipo en los Estados Unidos hace unos años que estudió el Ars Goetia como si fuera un evangelio, se llamó a sí mismo demonólogo. Incluso afirmó haber conocido a un diablo. Lo recuerdo claramente diciendo a diablo, no puedo recordar el nombre que tenía para ellos, pero no era asunto mío. No quería involucrarme con nada de eso si no tenía que hacerlo. ¿Ha cambiado eso recientemente? Preguntó Rías. Aprendí un poco más aquí y allá, pero todavía no sé lo suficiente sobre los demonios y cómo trabajan para tomar una decisión lógica. Se detuvo para adaptarse en su asiento. Hipotéticamente, digamos que acepté convertirme en un diablo. ¿Qué obtengo de él como un recluta nuevo, o como sea que los llames? Ganas muchas cosas, continuó la pelirroja, de repente un poco más astilladora que antes.
Por ejemplo, tu cuerpo se vuelve más rápido y más fuerte, ganas la capacidad de volar, y puedes hablar y entender a cualquiera en el mundo gracias al hechizo lenguaje que todos los demonios son capaces de usar pasivamente. Así que fue un beneficio del diablo, pensó en la primera conversación de Issei y Asia. Por sí mismo, lo del lenguaje sería fantástico tener. Si tan solo no fuera parte de un paquete, cualquier tipo de magia que ya uses se vuelve inmensamente más fácil porque los demonios confían en su imaginación para impulsar su magia. No creo que sea diferente con la magia, pero no estoy seguro. También ganas una mayor vida útil. Como diablo, puedes vivir bien hasta 10.000 años. Suena exagerado. ¿Algún diablo ha vivido tanto tiempo para demostrarlo? Entonces, ¿qué sucede cuando te vuelves? Preguntó. Justo cuando Rías estaba a punto de responder, Sona la detuvo. Permítame responder eso. Convertirse en un diablo significa que te conviertes en un sirviente de un diablo de clase alta, o el rey, y te unes a la nobleza que les pertenece. Este rey usa cualquiera de las 15 piezas malvadas, que se modelan según las piezas usadas en el ajedrez, para reencarnar a un candidato en un diablo, y atar el poder de una pieza malvada al alma de ese candidato. Como Sona explicó esto, abrió una caja adornada y depositó una de esas piezas en el escritorio. Si no fuera por las líneas rojas profundas a lo largo de sus surcos y bordes, parecería que cualquier pieza de caballero blanco que uno encontraría en un juego de ajedrez estándar. Muchos de los beneficios que Rías ya describió entran en vigencia de inmediato, aunque algunos tardarán más que otros en acostumbrarse. ¿Que yo? Preguntó, haciendo un gesto a la pieza. Sona asintió, dejándolo levantarlo y dárselo en la mano para examinarlo. Después de un corto tiempo de esto, miró hacia atrás a Sona. ¿Es solo para decoración, o todos funcionan de manera diferente? Sí, cada pieza otorga un bono específico además de los cambios que vienen con la reencarnación. Y dependiendo de la persona o el poder que ejercen, puede tomar más de una pieza para reencarnarlos. Ya veo. Gracias, asintió, devolviendo la pieza, mientras pensaba con ausencia en lo divertido que sería abrir un conjunto completo y estudiar el funcionamiento interno. ¿Cómo se tratan los demonios reencarnados? Me imagino que no es exactamente un lote codicioso en la vida. Bueno, sí, hay demonios de clase alta que tratan a sus siervos como eso, sirvientes. No puedo hablar en nombre de otras casas, pero tanto las casas de Gremory como las de Citri tienen largas historias de tratar a sus sirvientes como amigos e incluso miembros de la familia. Es una costumbre que tanto Rías como yo planeemos continuar. Rías asintió en refuerzo con una sonrisa segura. Independientemente de quién te reencarne, se te concede la amnistía y obtienes la protección total de ese rey, agregó la pelirroja. En ese punto, un ataque contra ti es un ataque contra ellos. Básicamente obtienes una nueva vida. ¿Cómo salgo de eso? Ser un miembro de la nobleza, quiero decir. Técnicamente, no lo haces, negó Sona. Eres parte de la nobleza del rey para siempre, incluso si te conviertes en un diablo de clase alta y un rey propio. La única otra forma es convertirse en un diablo callejero, que no es una opción sensata en absoluto. Los Strays son demonios reencarnados que se han vuelto deshonestos y han huido de sus amos. Sin el rey para regular el poder de la pieza malvada ligada a su alma, Strays generalmente se vuelve loco y se convierte en monstruos. Son perseguidos y capturados o asesinados para evitar cualquier daño adicional que puedan hacer. Eso es un defecto de diseño importante o una característica intencional para desalentar la rebelión, es bueno saberlo. ¿Y cómo alguien hace que convertirse en de clase alta suceda? Hay varias maneras de calificar. Entre ellos se encuentran el trabajo por contrato, el desempeño en los juegos de calificación y, en tiempos de guerra o crisis, los logros militares. Una vez que alcance un cierto nivel de poder o se desempeñe admirablemente, puede calificar para una promoción. Luego debe pasar una serie de pruebas, tanto escritas como prácticas, para asegurarse de que está realmente listo para subir en la clasificación. Una vez que te promueven a un diablo de clase alta, se te concede un conjunto de Evil Piece con el que puedes usar para reencarnar a otros y construir tu propia nobleza. Y la mejor parte de eso es que si tienes un montón de chicas en tu nobleza, también puedes hacer tu propio harén. Issei intervino, ganando una mirada puntiaguda de Rías. Issei. Lo siento, Butch tiene. Lo siento, Kaich tiene. Lo siento por eso, señor. Loxlain, se disculpó Rías, un poco nervioso. No te preocupes, está bien, dijo, tratando de someter la atmósfera incómoda.
Sin ofender a Issei, pero me sorprendería más si eso fuera cierto y él no dijo nada al respecto. Los hombros de Rías se relajaron y Akeno se rió ligeramente. Es posible, pero depende del diablo en cuestión seguir adelante con eso. Ya veo. ¿Cualquier otra pregunta o inquietud? No, creo que eso servirá. Muy bien, dijo Rías expectante. Así que, Connor, me gustaría extender una invitación formal a mi nobleza. ¿Aceptas? También ofrezco un lugar en mi propia nobleza, señor. Lochlain, declaró Sona, para no ser superado. Connor se recostó en la silla y miró entre los dos. Durante un tiempo, el único sonido que se podía escuchar era el tic-tac del reloj en la pared de la oficina. Finalmente, habló. ¿Respetarás mi decisión? Rías parpadeó, sorprendido por la pregunta. ¿Qué? Oh, sí. Sí, por supuesto, respondió Sona, ya sospechando el resultado. Mi respuesta es no, gracias a ambas ofertas. Todas las chicas de la habitación estaban igualmente decepcionadas, pero Reya no lo ocultó también. Mientras Rías estaba un poco conmocionado y frustrado por esto, Issei estaba mirando a Connor como si acabara de brotar una segunda cabeza. No me uniré a ninguno de tus compañeros. Desde mi perspectiva, lo que ofreces para convertirte en un diablo no me atrae. ¿Larga vida y riqueza? Claro, ambos son agradables de tener, pero cuando están prácticamente garantizados, mata cualquier sensación de logro o incluso un esfuerzo por lograrlos. Es como, hey, estoy recibiendo todas estas cosas de todos modos, así que ¿por qué molestarse en trabajar para algo de eso? Sé que es una exageración, pero entiendes mi punto. ¿Y sirvientes? ¿Un harén? No quiero ni necesito ese tipo de atención. Este último en particular puede sonar increíble en el papel, pero una vez que superas la fantasía de sangre caliente y realmente lo piensas, no funciona. No hay forma de no jugar favoritos, por lo que sus cónyuges terminan en la garganta del otro porque los quieren a todos para sí mismos. En el peor de los casos, alguien allí va a tierra quemada. Al final del día, no vale la pena el problema. Entonces, mis disculpas, pero simplemente no tengo ningún interés en su conjunto. E incluso antes de llegar a todo eso, a todos los efectos, me convierto en un esclavo. Me gusta mi libertad, gracias había hecho su elección incluso antes de que surgiera el tema. Escuchar sobre los demonios directamente desde la fuente simplemente satisfizo la curiosidad que tenía de ellos, pero no tenía intención de vender su alma a nadie, y mucho menos a un sistema de castas perpetuo. Con cómo habían explicado la reencarnación, Faustian Bargain fue un resumen perfecto, considerando la vieja historia detrás del término. Si esa es tu respuesta, entonces cumpliré mi palabra y la respetaré, respondió Sona. Pero señor Lochlain, no hace falta decir que esta conferencia nunca salió de esta sala. Obviamente. No tendría nada que ganar al divulgar sus secretos al público, de todos modos. En todo caso, soy el que se alienaría por difundir mentiras sobre ti. No diré nada ni amenazaré lo que estás haciendo aquí. Simplemente te pido que me dejes en mis propios asuntos. ¿Y qué hay de la monja a tu cuidado? Preguntó Rías con bastante dureza. ¿Asia? ¿Qué hay de ella? Ella es miembro de la iglesia. Eso la convierte en enemiga para nosotros. Ella es un exmiembro de la iglesia, señora Gremory. La echaron por hacer el trabajo que le exigían a alguien que no aprobaban. Además, esa pobre chica no podría suicidarse para matar a un insecto si la mordiera, y mucho menos lastimar a cualquiera de ustedes. Tienes absolutamente nada que temer de ella. Puedes preguntarle a Issei aquí, él te dirá lo mismo. Lo sé. Él y yo ya hemos discutido esto, comentó Rías. Por su parte, Issei parecía especialmente tímido. Incluso así, me resulta difícil de creer. Puedo decir que no te disuadirán de pensar eso. Puedes creer lo que quieras sobre Asia, pero eso no hace que lo que he dicho sobre ella sea menos cierto. ¿Qué se supone que significa eso? El diablo pelirrojo se erizó. Muy ligeramente, un pliegue comenzó a formarse en la frente del mago. Se formó un aire tenso cuando ambas partes miraron al otro hacia abajo. Issei y Reya miraron nerviosamente entre los dos mientras la mirada de Sona se fijaba en Rías. Connor apretó ligeramente las piedras en su mano izquierda, manteniéndolas ocultas durante la reunión. Ahora, no nos volvamos hostiles, intervino Akeno. Lo estábamos haciendo muy bien antes. Sí. Connor miró a Sona, pensando que sería mejor irse antes de que se dispararan los primeros disparos. Lo siento, pero tengo que volver en poco tiempo. ¿Puedo ser excusado, Kaits tenía? Sí, puedes. Gracias por tu tiempo.
Connor se levantó y le dio una reverencia educada a Sona y luego a Rías antes de girar hacia la puerta. Por cierto, señor Lochlain, Sona lo detuvo, entiendo que todavía no se ha unido a un club. Oh. Sí, he estado buscando. Simplemente no puedo decidirme. Prefiero no tener que obligarte a unirte a uno, pero si fueras tan amable de tomar una decisión para el final de la semana, te lo agradecería. ¿Es que una orden de sociedad anónima Shitori, el presidente del consejo estudiantil, o una demanda de Sona City, el siguiente en la línea de la casa City? Ni tampoco. Es una petición. Sonrió ante eso. Esa es una buena respuesta, dijo con un guiño. Sí, te lo haré saber al final de la semana. Al cerrar la puerta detrás de él cuando salió de la oficina, suspiró. ¿A quién estaba bromeando? Su plan no iba a funcionar, y fue una mala idea desde el principio. Llevar a una monja a una escuela dominada por el diablo sería como escupir en el viento y esperar que no te golpees a ti mismo. Si la actitud de Rías fuera una indicación, Asia sería perseguida por su pasado o perseguida por su equipo sagrado y eventualmente engañada para convertirse en un diablo. Incluso si ella obtuviera protección, dudaba que ese fuera un camino que Asia quería seguir. Había pensado en plantear las circunstancias detrás del exilio de Asia a Rías y Sona, pero decidió no hacerlo cuando pensó que no tendrían ninguna razón para creerle, y no tenía forma de probar su reclamo aparte de Asia misma. Incluso si mencionara sus relaciones con los satanes como un medio para coaccionarlos, chantajear a alguien solo funcionaba si tenías los medios para seguir adelante con una amenaza. Además, solo complicaría más interacciones con ellos. Lo que hicieron no era asunto suyo, siempre y cuando no hicieran el esfuerzo de involucrarlo a él o a Asia. Pero con Asia a su cuidado, ese no sería el caso por mucho tiempo. Todavía tenía que lidiar con el problema de este acosador diablo. El mejor de los casos fue que podía atrapar al tipo en el acto, pero no era terriblemente optimista de que eso sucediera. El cretino estaría listo para atornillar si las cosas no siguieran su camino. Podía escuchar a alguien discutiendo desde más allá de la puerta, y adivinó que estaba involucrando a Rías. No recordaba haberle hablado antes, así que ¿qué era lo que la había molestado tanto? Su estado de ánimo había pasado de sospechoso a esperanzado a enojado, todo en una conversación. Ella sería un problema, incluso si todos los demás demonios prestaran atención a su solicitud. Revisando su teléfono, vio que todavía tenía 2 horas antes de su próxima reunión. Tendría que hacer una cena temprana para Asia, luego caminar rápidamente a la reunión y regresar para asegurarse de que Asia estuviera lista para pasar la noche. Su viaje de compras de disculpas iba a tener que esperar. Todavía en la oficina, todo estuvo en silencio durante los primeros segundos. La mayoría de los ocupantes miraron entre sí mientras Rías miraba el escritorio frente a ella, apretando repetidamente los puños. Sona tenía la sensación de lo que venía. No podemos confiar en él. Rías, Sona comenzó, solo para ser cortado. No, Sona. Nos llevó. Hizo que pareciera que estaba interesado, pero simplemente nos lo tiró todo a la cara. Solo porque está acogedor con tú no significa que yo, Rías, deténganlo. Akeno exclamó, sorprendente Issei. Rías azotó, girando su resplandor hacia Akeno. Estás molesto por Riser, y se está mostrando. Ahora, ¿cómo esperas que Connor siga siendo civil con nosotros si estás a punto de arrancarle los brazos? ¿Por qué te pones de su lado? Eres mi reina. Y tú eres mi mejor amigo. Siempre estaré de tu lado, Rías, pero no quiero que termines haciendo algo de lo que sé que te arrepentirías. Akeno agarró los hombros de su rey, obligándola a mirarla a los ojos. Detener. Y respirar. Sabes que odio verte así, y sé que esto no es lo que quieres que Ise vea. Eso pareció sacar a Rías de su vitriolo. Miró a su alrededor para ver a Sona y sus sirvientes tratando de parecer lo más neutrales posible. Issei parecía casi temerosa de su exhibición, lo que realmente llevó el cuchillo metafórico a sus entrañas. Lo siento, Ise. Lamento que hayas tenido que ver eso. ¿A qué no, Ise? Vamos. Rías se mostró en silencio, con la cabeza colgando. Akeno se inclinó disculpándose con Sona y Tsubaki, luego siguió a su rey, con Issei detrás de ella. Ojalá hubiera algo que pudiéramos hacer para ayudar, lamentó Reya. Este es el dilema de Rías, Reya. No podemos interferir, no importa cuánto nos gustaría. A Sona tampoco le gustó la situación, pero prestar ayuda en nombre de Rías solo perjudicaría políticamente a sus dos casas en el futuro. La heredera de Gremory tuvo que resolver este problema por su cuenta. Ahora que sabemos quién es realmente, ¿todavía confías en él, Reya? Preguntó Tsubaki. Sí, Fukukai-ten.
No creo que se refiera a nosotros ningún daño, respondió el obispo con convicción. Muy bien. Kai-chen. Aprendiendo lo que tenemos, no confío él completamente, pero confío en el juez de carácter de Reya, respondió Sona. Está claramente dejando de lado la información, aunque eso no me sorprende. Seguiremos vigilándolo. Si cumple su palabra, entonces no debería haber motivo de alarma. Sí, Kai-chen. Un nuevo sentido de curiosidad brotó dentro de Sona mientras recogía la pieza de Kniv que le ha mostrado. Si bien fue ciertamente decepcionante que rechazara su oferta, tal vez podría ser más interesante de esta manera. Ella nunca había oído hablar de un mago antes de hoy, y ahora su erudito interno quería saber más. ¿Qué era la Magecraft? ¿De qué tipo usó? ¿Qué estaba pensando mientras examinaba la pieza? ¿Y por qué razón estaba protegiendo a una monja? Ella sonrió ligeramente detrás de sus manos atadas. Momo no fue el único entre el consejo estudiantil que disfrutó resolviendo rompecabezas. Al igual que el domingo, Connor conoció a Tobio en la puerta de Nomura casi en la marca de las 6 p.m. Intercambiaron saludos falsos y pasaron por Oyagi en su camino. Sin embargo, a diferencia de la reunión anterior, en lugar de sentarse en el bar, los dos se colocaron en una mesa junto a la pared lejana, lejos de las orejas indiscretas. Dile a tu perro que necesita trabajar en su método para llamar la atención. Es peor que un husky. Tobio se rió entre dientes. ¿Se metió en tu cara, no? Y robé parte de mi almuerzo. Desde esa mirada, lo tomo, lo hace a menudo. Sí, a Jin le gusta asustar a la gente. Lo hace todo el tiempo en el Grigori HQ. Derecha, el mago murmuró, sacudiendo la cabeza. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Bueno, los exorcistas callejeros de Rainaré se están inquietando, explicó Tobio. Uno de ellos acaba de matar a un hombre en su propia casa anoche, y aparentemente han estado trabajando solos mientras esperaban a que los caídos regresaran. Seguía a algunos de ellos por la ciudad esta mañana, y por lo que he reunido, han traído a algunas personas más y ahora están buscando activamente Asia. Fantástico, gimió Connor. También escuché mención de un chupasangre sucio, pero no sabía qué hacer con eso. Así que aquí está el problema. Azazel no quiere que causen más problemas por aquí y se vinculen con los Grigori, pero estoy bajo órdenes estrictas de no intervenir directamente y arriesgar lo que Rainaré hizo con su truco. Para eso está este trabajo. Quiero que me ayudes a descubrir qué están haciendo. Connor podía sentir la agitación aumentando, pero hizo todo lo posible para no mostrarla. Esa es una excusa endeble. Tienes suficiente libertad para moverte que incluso puedes estar aquí mientras el resto de tus chicos están encerrados. ¿Y no estoy todavía en libertad condicional? Sí, pero, entonces no gracias. Ya tengo suficiente en mi plato gracias a ustedes. Puedes manejarlo solo. Y si estos strays realmente la están buscando en este momento, entonces necesito ir a hacer algunos preparativos adicionales. Pero aprecio la advertencia. Se puso de pie y se volvió, solo para encontrar al perro sombrío antes de sentarse en su camino y mirarlo fijamente, desafiándolo silenciosamente a moverse. Una vez más, la maldita cosa se le había colado. En una esquina trasera del comedor como estaban, nadie más parecía notar que el perro grande apareció de repente. Una de las contramedidas de Tobio, asumió. Solo escúchame sobre todos los detalles antes de tomar una decisión rápida, solicitó Tobio. ¿Por qué no solo enviarlo? Connor señaló al perro. Estoy seguro de que podría erradicarlos en poco tiempo. Canisli Kaon es un avatar independiente Sacred Gear. Si bien pueden ser ordenados desde lejos, tienen su propia conciencia e instinto, y pueden actuar por su propia voluntad. Debido a eso, Jin es tratado como un agente Grigori tanto como yo, y las órdenes de Azazel también se aplican a él. Espera, Jin. El perro inclinó la cabeza. ¿Él es tu equipo sagrado? Pensé que era tu familiar. Sorpresa, dijo Tobio con voltereta. De todos modos, ¿podemos volver al asunto en cuestión? Con una mirada a Jin, que no se movió de su lugar, Connor volvió a sentarse y respiró tranquilamente. ¿Así que quieres que investigue un poco? ¿Eso es todo? Sí, cualquier cosa que puedas encontrar sobre lo que están planeando. Con estos recién llegados, lo que aprendimos del interrogatorio de Rainaré ya no es válido, al menos en lo que a ellos respecta. ¿No hay posibilidad de extraer un equipo sagrado? No lo creo. El ritual no funciona sin un ángel caído presente para actuar como un ancla, y cada caído ha sido llamado de nuevo a HQ hasta que se complete la investigación interna. Entonces, a menos que alguien abandone el barco que no conocemos, solo deberías estar tratando con exorcistas callejeros.
Eso es reconfortante, Connor pensó. Luchar contra un caído fue suficiente para él. Y con respecto a la paga que mencioné, Tobio se fue, metiéndose en su abrigo. Desde el bolsillo interior, el agente Grigori tomó un trozo de cristal del tamaño de una pelota de béisbol y lo puso sobre la mesa. Curiosamente, Connor recogió el trozo para examinarlo y, con lo pesado que estaba en su mano, lo identificó rápidamente. Mineral de brujería, utilizado específicamente por los magos como catalizador para la magia de gemas. No es exactamente difícil de encontrar para cualquier mago, pero es difícil de encontrar libre de impurezas. Recordó que su padre dijo una vez que un ladrillo puro de las cosas era más valioso que su peso en oro para las personas adecuadas. Este era bueno, pero tampoco perfecto. Parecía bastante bien conservado, si no para un par de chips de su superficie, probablemente de ser caído. Una muestra pura sería difícil de rayar o romper sin el uso de energía mágica para alterar su estado físico o reforzar lo que sea que la corte y la conformación. Tengo tantas preguntas sobre cómo obtuviste esto. No podía empezar a decírtelo, respondió Tobio con seriedad. Eso ha estado sentado en la bóveda durante siglos, según Shemasai, y Azazel había olvidado que incluso estaba allí. Siempre tuvo su mente en otras cosas, de todos modos. ¿Cuánto de esto hay? 7 kilogramos en total, el resto todavía está en el contenedor original. Señaló la pieza en la mano de Connor. Tomas este trabajo, y ese es tu pago inicial. Si te encuentras con exorcistas mientras husmeas, puedes lidiar con ellos como mejor te parezca. Connor miró el mineral. Tenía una serie de proyectos en segundo plano que podían usar mineral de brujería para acelerar las cosas, y 7 kilogramos serían de gran ayuda para la mayoría de ellos. Si el resto fuera como esta pieza, entonces estaría lista para usar con solo un poco de trabajo preparatorio. Además, pudo ver varias formas en que el mineral podría usarse para expandir la utilidad del campo limitado alrededor del aparato. Tendría que hacerlo de todos modos, en caso de que los exorcistas pasaran en su búsqueda de Asia. Tomar el trabajo significaría un problema más para cuidar, pero su instinto le estaba diciendo que no dejara pasar esto. No estaría exactamente ciego, pero sin otros medios de apoyo, necesitaría todos los recursos que pudiera adquirir. Entonces, ¿estás dentro? Connor volvió a mirar a Tobio, su mente se inventó. Sí. Estoy dentro. Con una condición. Al mismo tiempo, un joven vestido con un traje formal recorrió rígidamente el camino a lo largo del parque. Sus características normalmente hermosas estaban actualmente estropeadas por un ceño fruncido. No estaba de mejor humor, especialmente después de lo que solo tuvo que soportar. Inicialmente, había sido retrasado por los humanos y sus estúpidas leyes sobre el transporte en este país remanso, pero luego, fue llamado de regreso al inframundo en reuniones sobre seguridad de los herederos de la casa durante casi 2 días. Ese tonto Cepidor era de alguna manera demasiado incompetente para incluso hacer su trabajo como candidato manchuriano correctamente. En gran parte debido a eso, él tenía que ser el que cubriera a los dos con respecto al heredero de la muerte de Glacia Bolas, y ahora estaba retrasado en recuperar a su amada. Era como si todo el mundo de repente decidiera que no podía tener a la chica de sus sueños ahora que ella estaba al alcance. Y después de toda la molestia por la que pasó para liberarla. Con un suspiro frustrado, revisó su ubicación en contra de las instrucciones que había recibido de algún vendedor ambulante sucio. Fue una tarea difícil tener que jugar bien con estos patéticos humanos. Bueno, al menos ella no podría haber ido muy lejos, murmuró. Dado lo protegida que estaba y lo poco que debía saber de Japón, imaginó que no duraría mucho sola. Con suerte, el plan de los Fallens para ella había sido tan hollado como él, y aún podía rescatarla de sus garras. Pronto, la encontraría. No podía esperar para romperla. Tobio se sentó en un sofá dentro de un apartamento de alta gama en Kwo, esperando que el propietario volviera con refrescos. Jin también tomó un lugar en el sofá a su lado, con la cabeza apoyada en sus patas delanteras, esperando que su compañero terminara con su negocio. En las primeras impresiones, uno pensaría que el apartamento con poca luz pertenecía a un coleccionista de arte, teniendo en cuenta la costosa pintura de mosaico en la pared y numerosas pequeñas esculturas que decoran cada superficie disponible en la sala de estar. El ambiente relajante le ayudó a pensar. Después de aceptar los nuevos términos hace menos de una hora, Connor había dejado Nomura casi inmediatamente sin otra palabra, ni siquiera dudando en Jin como lo hizo antes. Tobio no se ofendió, había trabajado con gente así en el Grigori. Lo que les faltaba de tacto generalmente se compensaba con eficiencia.
Si bien Connor no era tan insoportable como lo habían sido, todo el comportamiento de obtener lo que necesita ir fue un poco irritante. Se le dijo que no esperara una mariposa social cuando fue informado por primera vez sobre esta misión, pero aún así, de la cocina, un hombre con una túnica gris opaca emergió, llevando una bandeja con un cubo de hielo, vasos para beber y una botella de whisky escocés en sus manos. Era un hombre alto con una construcción promedio por encima del promedio, cabello negro con flequillo dorado y una pequeña perilla negra que salpicaba su barbilla. Caminó sin cuidado en el mundo hasta la mesa de café y colocó la bandeja, luego se metió perezosamente en otro sofá directamente debajo de la pintura. Durante un tiempo desde que tomé un buen trago con alguien. Entonces, ¿cómo te fue? El hombre preguntó mientras transfería cúbitos de hielo del cubo a los vasos. Tenía una pequeña condición, pero tomó el trabajo. Mirará un poco y luego volverá a mí el domingo. Hasta voy, Tobio. Su anfitrión dijo con una sonrisa. Parece que tienes tu primer informante. Bien por ti, poniendo algunas raíces. Muchas gracias, Tobio de Akpanet. No estoy seguro de si el hombre quiso decir eso como un doble sentido. Tengo que admitir que no estaba seguro de si lo que ofrecía sería suficiente. Sigue tratando de hacer un acto difícil, pero puedo decir que el estrés le está afectando. Sí, eso está a la par del curso para los magos. Son buenos para mantener sus problemas para sí mismos. Solo te dirán lo suficiente como para hacerte callar más rápido. Él hizo estallar la parte superior del whisky y vertió una de las gafas llenas. Si no te importa que te pregunte, Azazel, ¿por qué el repentino interés en Lobslain? No puede ser simplemente porque es un mago. Si alguna vez hubo un momento para obtener respuestas para las extrañas órdenes del gobernador general, sería cuando el hombre estaba bebiendo por diversión. Azazel no respondió de inmediato, mirando la botella en su mano. Bueno, hay una larga historia en eso. ¿Seguro que quieres escucharlo? Si no eres muy bien, me convenciste. Azazel lo cortó, vertiendo el segundo vaso lleno de whisky escocés y entregándoselo al hombre más joven. Toma una copa y deja que este viejo ángel te cuente una historia sinuosa de su juventud malgastada. Tobio observó con una expresión neutral mientras su figura cuasi padre inclinaba la cabeza hacia atrás y tomaba varios tragos. Su definición de compañero bebedor generalmente significaba alguien que pueda igualarme, lo que Tobio no tenía forma de lograr por la simple razón de que era humano. No era que no pudiera soportar el alcohol, simplemente no podía hacerlo al nivel de Azazel como el hombre quería. Sin embargo, Tobio lo complacería de vez en cuando. Tomó un sorbo propio, luego miró su bebida. Este sabía a miel con todo el calor del fuego cayendo. Interesante. Lástima que Oyaji tuviera un desdén obstinado por las bebidas extranjeras. Si no es sake, no lo quiero. Diría. Magi. Azazel Dulle comenzó, inclinándose de nuevo en el sofá una vez que su garganta estaba clara, un tema de intriga desde los albores de la civilización. Como saben, siempre han sido un grupo muy reservado, incluso más que muchos otros que tratan con lo sobrenatural. La mayoría de los otros magos los etiquetarán como un culto que está demasiado atrapado en el pasado por su propio bien. Si eso fuera cierto, no habrían durado tanto como lo hicieron. En todos mis años, puedo contar con dos manos la cantidad de veces que he conocido a un mago de buena fe. No es que la mayoría de ellos lo hayan confirmado verbalmente. Tuve que resolver eso yo mismo. ¿Cuándo fue la última vez? Preguntó Tobio. Fue alrededor del año 1536, respondió Azazel, disfrutando del aspecto de sorpresa de Tobio. Sí. El Renacimiento italiano estaba de moda en aquel entonces, haciendo olas en la Europa posterior a la plaga, y casi todos los demás fueron y tuvieron uno propio. Alemania, Polonia, Francia e Inglaterra se unieron, tratando de identificarse entre sí sobre quién tenía los mejores cerebros en música, literatura, ciencia y todo eso. Gente como William Shakespeare y Martin Luther aparecieron en esos tiempos. Estaba deambulando por los estados de habla alemana en ese momento, jugando como un socialité, aprendiendo sobre esto y aquello, y un hombre entre todos los intelectuales se destacó para mí. Un hombre suizo llamado Theophrastus von Oeneim, pero es posible que lo conozcas con el nombre de Paracelso. Tobio parpadeó y asintió, recordando el nombre de sus estudios en Nephilim. Paracelso fue una de esas personas raras que estaban siglos antes de su tiempo. Gran parte de lo que practicaba la medicina moderna había surgido de lo que Paracelso descubrió, probó y refutó a través de sus estudios en química y biología a principios de 1500.
Y aunque murió antes de los 50 años, se había inmortalizado en la historia como pionero en el campo del conocimiento médico y el padre de la toxicología y evidentemente, conocido de Azazel. Lo que la mayoría de la gente no sabe sobre el hombre es que también era un mago, explicó un sonriente Azazel, y un brillante alquimista. Cuando lo conocí, acababa de publicar Der Großen Wunderschnee, lo que le hizo hablar de toda Alemania. Tuvimos algunas conversaciones realmente perspicaces en los próximos 2 años. Me enseñó cosas sobre la alquimia de las que no tenía ni idea. Incluso fui y algunos chicos de nuestra división de ciencias probaron algunas de sus teorías ellos mismos. Al final, Paracelso tenía su propio club de fans en el Grigori. Terminó, riéndose del divertido recuerdo de algunos de sus mejores científicos que no actuaban a su edad. ¿Uno como era él? El brillo en los ojos violetas de Azazel se desvaneció, y la sonrisa en sus labios se aplanó. Era un buen hombre, y sorprendentemente humilde para un mago. Apasionado por su trabajo, como cualquier científico que valga la pena, pero tuve la sensación de que estaba solo. No había nadie a su alrededor que pensara en el mismo nivel que él, ni siquiera yo, y creo que la soledad contribuyó a su visión radical de la magia. Quería que lo trajeran al público en general, para darlo a conocer al mundo. Puedes imaginar lo bien recibido que fue por sus compañeros. Tenía esta extraña fe en la buena voluntad de la humanidad y creía firmemente que el uso de la magia sería en beneficio de la humanidad. Desafortunadamente, sus puntos de vista fueron lo que lo mató. Murió cuando lo hizo porque fue asesinado por magos tradicionalistas para mantener su status quo de máximo secreto. Azazel hizo una pausa para tomar otro sorbo de su whisky escocés, mirando a distancia al sofá a su derecha, como si viera el espíritu de un viejo amigo sentado allí con ellos. Era raro que el gobernador general se viera tan malhumorado. Cuando me enteré de que había muerto, fui a su mansión para tratar de encontrar lo que pudiera que le perteneciera. Frunció el ceño. Pero sus asesinos ya habían encubierto el crimen y hundido cada parte de su trabajo. Todas sus notas experimentales, las montañas de catalizadores que había almacenado, e incluso el siguiente libro que planeaba publicar. Lo único que quedaba a su nombre era su cadáver. Un maldito desperdicio, para ser cortado en su mejor momento así. ¿Por qué no le ofreciste protección? Tobio preguntó cuidadosamente. Azazel se volvió hacia él y sonrió con tristeza. Lo hice, pero él lo rechazó. Dijo que sería hipócrita de él como mago esconderse detrás de las paredes mientras profesaba la existencia de la magia al mundo. Sabía los riesgos de lo que estaba haciendo, pero siguió avanzando sin un indicio de arrepentimiento. Era tan desinteresado. Amaba tanto a la humanidad que estaba dispuesto a desechar su propia vida por ello. ¿Me preguntaste por qué el repentino interés? Porque quiero ver si algo ha cambiado en los últimos 500 años. ¿Han cambiado los magos en su conjunto? ¿Siguen siendo tan solitarios y egocéntricos como los recuerdo de hace miles de años, o hay otros como él quien hará todo lo posible para ayudar a sus semejantes? Es estúpido, lo sé. Penemue ya me ha dado ese ojo apestoso de ella, y podría estar hablando de mi trasero aquí, pero, solo quiero ver. Se fue, mirando hacia atrás a la silla vacía. Tobio se sentó en silencio, viendo las emociones jugar en la cara de Azazel. Él había estado operando bajo el supuesto de que Azazel simplemente estaba satisfaciendo una curiosidad al hacer que monitorizara un objetivo potencial, al igual que Reinare había sido asignado con Issei Oudout. Ahora, sin embargo, podía ver que esto era un poco más personal para el excéntrico líder de los Ángeles Caídos. No se trataba del Grigori, o incluso del valor de cualquier persona. Se trataba de un hombre que recordaba la culpa que sentía por no salvar a un amigo cuando tuvo la oportunidad de hacerlo. Bueno, comenzó el agente, no creo que Paracelso tenga nada que ver con eso, pero me parece que Lobslain no es como los magos de los viejos tiempos. Tomó la decisión de ayudar a Asia, y creo que está comprometido con eso. Azazel asintió lentamente, pareciendo satisfecho con la respuesta. Oh, eso me recuerda, dijo, ¿cuál era la condición del niño para tomar el trabajo? Tobio acaba de sonreír. Cuando Connor llegó a la iglesia y se quedó en la arboleda de los árboles que la rodeaban, el sol se había ido completamente de la vista, y en su lugar estaba la luna, arrojando una luz misteriosa sobre la pequeña y tranquila ciudad. La casa de culto se veía igual que antes. Arruinada, olvidada por el pueblo, condenada a pasar sus días pudriéndose. En realidad, solo había pasado menos de 15 minutos preparándose para esta tarea. El resto del tiempo simplemente estaba esperando que se pusiera el sol, y aunque era útil navegar por las calles, necesitaba algo más que la luz de la luna para realizar su reconocimiento.
Levantando el dedo hacia las esquinas exteriores de sus ojos, invocó las runas que había dibujado allí más temprano en la noche. Al final resultó que, Kenaz, la runa que representa el conocimiento y el intelecto, era un notable sustituto de una lente de contacto. Su abuelo había usado una vez Kenaz para evitar una catarata en su ojo derecho, y funcionó perfectamente hasta que llegó el momento de su cirugía para extirparla. Cuando el anciano compartió esto con la familia, descubrió que podía mejorar la visión de los ojos funcionales. Para Connor, ampliaría el espectro de luz que sus ojos podrían interpretar y amplificar, haciéndolo tan capaz de ver en la oscuridad como podría ver normalmente en un día soleado. Desafortunadamente, como cualquiera que use la visión nocturna, también lo hizo muy susceptible a los destellos brillantes. Solo una mirada pasajera de una linterna sería suficiente para dejarlo viendo lugares. Esperó unos momentos para adaptarse, luego se abrió paso a través de la línea de árboles hasta que llegó al lado opuesto de la iglesia, buscando entradas y posibles rutas de escape en el edificio. Por lo que podía ver, solo había dos. Las puertas principales orientadas al oeste y una salida de emergencia al sur. No tenía intención de entrar en ese momento, pero el conocimiento de dónde estaba todo sería bueno si lo hiciera de nuevo en el futuro cercano. Cuidadosamente observando cada paso, se acercó a la iglesia, pero se detuvo a varios metros de la pared sur cuando escuchó voces que venían del interior. Eran difíciles de distinguir al principio, pero no parecía que lo hubieran visto. Dejó escapar un aliento cebado, luego continuó su acercamiento hasta que llegó a la pared, luego se movió a la ventana para una mejor escucha. Solo digo. Hemos estado aquí por más de una semana, sin tanto como un texto. ¿Cómo sabemos que incluso volverán? Connor escuchó hablar una voz masculina bastante joven. No lo hacemos, pero sabes tan bien como yo que no tenemos a dónde ir, respondió una segunda voz masculina, esta mucho más profunda y áspera que la de su compañero de guardia. Connor echó un vistazo por la ventana. Vio a un hombre parado frente a otro que estaba sentado en un banco. Abrazados en su conversación tal como estaban, ninguno de los dos se enfrentaba a su dirección. A juzgar por su postura y tono de voz, el primer hombre estaba increíblemente ansioso. Su cohorte, por otro lado, estaba completamente relajado, apoyándose contra el banco y dando una mirada molesta. Ambos hombres estaban vestidos con camisas de colores claros y pantalones con abrigos largos más oscuros. No lo entiendo. ¿Por qué no solo llamarnos y decirnos que el trato está apagado para que podamos salir de aquí? ¿Por qué no puedes convencer al jefe de una idea más de lo que yo puedo? ¿De qué estás tan preocupado? Ya te lo dije. Este es el lugar más seguro que podríamos ser de los diablos. No van a venir a irrumpir de aquí. ¿Por cuánto tiempo, sin embargo? Fred ya arruinó las cosas ayer. ¿Quién puede decir que no lo volverá a hacer y los llevará directamente a nosotros? La libertad no es estúpida. Es un loco hijo de puta, pero no es estúpido. Lo más probable es que espere su tiempo y espere a que uno de nosotros se equivoque para poder salirse con la suya matándolos él mismo. Ni siquiera es un hijo de puta, ¿verdad? No, tienes razón, eso sería un insulto para las perras. Connor vio al segundo hombre sacar un cartón de cigarrillos y un cipo de un bolsillo en su abrigo. Tomando un palo de cáncer del cartón con la boca, abrió su encendedor con facilidad practicada, dejando que el distintivo clan resonara en la capilla. Encendió el extremo y tomó una larga resistencia, luego inclinó la cabeza hacia arriba para soplar anillos de humo en el aire. El hombre más joven resopló, Piensa que es una mierda caliente solo porque es un clon de Siegfried. Pero no recuerdo que Siegfried haya sido un maldito loco. Sí, bueno, el punto sigue en pie. No vamos a ninguna parte, así que déjalo caer. ¿Clon de Siegfried? Entonces este tipo Fred es un designer baby. ¿Cuándo entró la iglesia en eso? ¿Y de dónde habrían conseguido el material? El mago casi saltó cuando sintió un estruendo. La conversación de los exorcistas se había detenido y ambos ahora miraban hacia el altar. Siguió su mirada hacia la pared posterior vacía y, para su sorpresa, se estaba moviendo. O al menos, una sección falsa era. Se había inclinado hacia adelante, luego se deslizó hacia la izquierda para revelar un pasadizo oculto. De ese pasillo surgió otro hombre vestido con el mismo uniforme que los guardias. Él, sin embargo, no perdió el tiempo en trotar más allá de los otros dos. Tengo que tomar una fuga, dijo apresuradamente, su voz lleva un timbre más nasal. Connor se presionó contra la pared mientras observaba al hombre pasar por la puerta principal, en caso de que girara la esquina y mirara hacia él.
Nada sucedió durante otros 3 minutos hasta que escuchó pasos que volvían a la iglesia y voces desde adentro nuevamente. ¿Cualquier progreso? Preguntó el exorcista más joven. No, todavía nada, fue la respuesta. Connor miró hacia adentro para ver al tercer hombre que se había unido a los otros dos. El fumador suspiró. Esto sería mucho más fácil si ella fuera humana. Todas las fórmulas normales no funcionan en esos chupasangres. ¿Ella? ¿Hermano de sangre? ¿De qué demonios está hablando? ¿Tienen un vampiro real ahí abajo? No se puede ayudar. El jefe es positivo, la recompensa valdrá la pena, así que seguimos intentándolo. El tercer hombre no sonaba muy convencido de lo que acababa de decir, como si estuviera leyendo un guión. Sin decir una palabra más, regresó a la pared falsa y la deslizó de nuevo en su lugar detrás de él, balanceándola un poco para asegurarse de que encajara cómodamente. ¿Sí? Lástima que esté tan loco como Fred, murmuró el exorcista más joven con desdén. Connor se inclinó lejos de la ventana, mirando hacia el suelo para procesar lo que había escuchado. El término chupasangre fue uno de los muchos nombres despectivos que la iglesia y sus emisarios usaron para describir a cualquier criatura que se alimentara de sangre o carne humana. Este se refería más específicamente a los vampiros y sus esclavos. No tenía sentido que el tema siquiera apareciera en su reunión con Tobio, dada la animosidad de la iglesia hacia ellos, por lo que se lo atribuyó a Tobio escuchando una charla vacía. Ahora no está tan vacío. Maldice su curiosidad. Ahora él realmente quería averiguar qué estaba pasando, pero ahora no era el momento. Todavía tenía que aprender más. Al no escuchar nada más entre los exorcistas, Connor decidió hacer su movimiento. Se arrastró hasta la esquina más cercana del edificio e inscribió la secuencia que usó para identificar los bordes exteriores de un campo limitado. Otala, Feu, Inguz repitió la secuencia para las otras esquinas, teniendo cuidado de evitar las puertas y cualquier ventana. Los 4 formaron una caja que encapsulaba toda la iglesia. Una vez hecho esto, retrocedió a la salida de emergencia e inscribió la secuencia final a nivel del suelo. Uruz, Raido, Manaz, Ansuz. Nautiz. Con esto, el campo limitado improvisado estaba completo. Al igual que el establecido alrededor del aparato, cualquiera que atraviese los límites sería detectado y se le enviaría una señal inmediata directamente. Esta configuración, sin embargo, difería en que el ping solo se le enviaría una vez que 2 o más entidades pasarán los bordes del campo dentro de los 3 segundos de diferencia. Si un grupo grande pasara, la señal se apagaría repetidamente. No quería saber cada vez que un matón salía a aliviar sus vejigas, sino que quería averiguar cuál era su horario de rotación. Un grupo como este no podía sobrevivir con suministros limitados. Necesitaban comida, agua, artículos de tocador y otros somesuch para mantener un puesto avanzado durante largos periodos de tiempo. Para asegurarse doblemente, garabateó otra cadena de runas más lejos del transmisor PIN para actuar como un transmisor de emergencia. Si el campo alguna vez se interrumpió, este soltaría una señal continua, al igual que una luz de error en el tablero de un automóvil. A Galaz, Hera, Ansuz, cualquier información era buena información. Dentro de unas 36 horas, tendría una idea sólida de cuándo cambiaron. A partir de ahí, pudo determinar el momento adecuado en el que podía tratar de averiguar qué estaban haciendo aquí. Mientras tanto, tendría que mantener a Asia fuera de la vista de sus patrullas. Ahora satisfecho con haber hecho lo que vino a hacer, Connor regresó silenciosamente a la línea de árboles y se dirigió a casa. No tenía sentido quedarse y arriesgarse a que alguien lo viera. Todavía tenía muchas cosas que considerar y más preparativos que hacer. Si se hubiera quedado unos segundos más, habría visto a otra figura subiendo por el camino hacia la entrada de la iglesia. ¿Qué está pasando?, se preguntó a sí mismo. Se encontraba a una distancia justa de la iglesia abandonada, un torrente de emociones que fluían a través de su mente. El más frecuente entre ellos fue una ira hirviendo. Se suponía que el plan era simple. Use el odio de la iglesia hacia los diablos para excomulgar a su nueva doncella santa y alejarse de los confines del Vaticano, entrar, salvar a la niña y llevarla a su nobleza después de un tiempo de unión. Lo había hecho muchas veces antes, y siempre funcionaba. Como resultado, tuvo una nobleza casi completa de ex doncellas, en las que se sintió muy satisfecho. Pero algo andaba mal. La presencia de Asia no estaba aquí. Podía sentir un grupo de humanos dentro, pero ella no estaba entre ellos. Y para el caso, tampoco los caídos. Esto no tenía sentido.
Había visto su presencia en el Vaticano, lo había sentido, lo había dedicado a la memoria y, sin embargo, no estaba allí. Este era el único lugar al que podía haber ido, pero no estaba allí. Su premio no estaba allí. ¿Dónde estaba ella? ¿Por qué todo se interpone en mi camino? ¿Por qué ahora? Deslizando su mano hacia su lado, gritó un círculo mágico. En cuestión de segundos, una joven con el pelo largo rubio platino surgió, vestido con un vestido azul y blanco que dejó una buena parte de su pecho abierto. Una capa de hombro azul con adornos dorados se juntó frente a su cuello con un broche verde, mientras que bandas de colores similares decoraban sus brazos y muñecas. Sus ojos ámbar mostraban poca emoción. ¿Me convocaste, Lord Diodora? La mujer preguntó servilmente. Asia no está donde se supone que debe estar. Reúne a los demás y recorre cada centímetro cuadrado de este pozo negro humano por ella. No dejes piedra sin remover. Quiero que la encuentren, ahora. Su rostro se retorció de rabia con cada oración hasta que apenas era reconocible al final. Como quieras, Lord Diodora. Si estaba en absoluto nerviosa por la ira de su maestro, no dejó que se mostrara. Tan silenciosamente como había llegado, su reina desapareció para realizar su tarea como se le ordenó. El heredero de la casa Astaroth echó un último vistazo a la iglesia antes de irse. Necesitaba desahogarse, y usar una de sus piezas como juguete no iba a cortarla. Alguien tenía que ser obligado a pagar. Yo voluntaria encuéntrala. Lo haré no ser negado. A la hora del almuerzo al día siguiente, Connor había llegado a su lugar favorito por las canchas de tenis, libre y libre de perseguidores. Sin embargo, no estaba comiendo su almuerzo. Su mente estaba en demasiados otros asuntos. El sensor en el campo limitado de la iglesia se había apagado según lo previsto alrededor de las 7, solo unos minutos antes del amanecer. Pensó que el próximo cambio de guardia ocurriría en algún momento cerca de la puesta del sol, pero tendría que esperar otros 2 pings para confirmar su teoría. Si no pasaba nada entre entonces y el domingo, podría entregar la información a Tobio y recoger el resto de su recompensa. O bien, podía sentarse en la información y ver por sí mismo lo que estaban haciendo los exorcistas, y entonces dáselo a Tobio. Fue una idea estúpida, pero una parte de él todavía quería hacerlo. Luego estaba lo que sucedió más temprano en la mañana. Connor y Asia acababan de terminar el desayuno. Había terminado de lavar los platos y estaba a punto de salir para el día en que vio a Asia, todavía sentado a la mesa y mirando hacia abajo. ¿Todo bien? Sí, estoy bien, respondió tímidamente. Ya conocía ese tono. Estaba pensando en algo autocrítico de nuevo, y volviendo a caer en su hábito de mantenerlo embotellado. Sacudiendo la cabeza, se sentó frente a ella, lo que la llevó a mirarlo. Asia, si todavía estás preocupada por ser una carga, no lo seas. Si hay algo en tu mente, siéntete libre de decirme. Ella no respondió al principio, o incluso cambió su expresión, y se preguntó brevemente si había leído mal su estado de ánimo. Hay algo que realmente me gustaría hacer. ¿Podría yo? Ella parecía estar luchando para encontrar las palabras correctas hasta que se desdibujó. ¿Podría asistir a la escuela aquí? ¿Academia Quo? Connor parpadeó, más que un poco sorprendido por la pregunta. Sí, totalmente mal leído. Bueno, si fuera una escuela normal, diría, sí, absolutamente. Pero, hay algunas cosas que debemos aclarar. En primer lugar, ¿qué tipo de educación obtuviste en el Vaticano? ¿Eh? Me enseñaron matemáticas, ciencias, historia del mundo, y puedo leer, escribir y hablar inglés e italiano. ¿Está bien? Sí, está bien, podemos trabajar con eso, aseguró. En segundo lugar, sé que hay demonios entre los estudiantes, y Sei es uno de ellos, pero no creo que sean como el que conociste. He estado en Quo por un poco más de 3 semanas, y no me han hecho nada. Me gustaría pensar que su presencia aquí es benigna, pero los estoy tratando con precaución últimamente. Y en tercer lugar, dadas sus circunstancias, no sé dónde lo colocarían si se inscribiera. Hay una probabilidad bastante alta de que tú y yo no estemos juntos en la misma clase. Se sentía horrible por hacerlo, pero estaba tratando activamente de disuadirla, esperando que ella tomara la pista. Su encuentro con Rias y Sona había dejado un mal sabor de boca, y temía que Asia se desmoronara bajo la presión de cualquiera de ellos. Más Rias que Sona, pero en su experiencia, había visto de qué crueldad era capaz un niño de secundaria. Lanza un diablo y griega. Teniendo todo esto en mente, ¿estás seguro de que quieres ir? Sí. Recuerdo que su propietario dijo que permitiría a los estudiantes como inquilinos si tuvieran una beca de la escuela aquí. Me gusta aquí. ¿Y yo?
Ella hizo una pausa y miró hacia él. Sé que debería estar contento con lo que tengo, pero siempre he querido saber cómo es una escuela de verdad. Y si los diablos aquí realmente son agradables, entonces tal vez podría ser amigo de ellos, como Issei. Connor retuvo un suspiro derrotado. Así como así, había perdido. No había nada más que pudiera decir. Ni siquiera dudó con su respuesta esta vez. Ella lo había pensado y llegó a una conclusión aproximadamente similar a la de él. No había forma de que ella mantuviera su residencia en el aparato que no fuera una beca, ya que dudaba de que alguien, incluso en un pequeño pueblo como este, contratara a un extranjero sin experiencia laboral previa. Y eso ni siquiera tenía en cuenta a su japonés roto. Comprendió que no podía mantenerla encerrada para siempre, pero todavía había tanto de lo que no estaba seguro. ¿Dónde estaba su acosador, si los exorcistas vendrían a golpear o no, y ahora, cómo podía balancearse para inscribirla en Kuo? De acuerdo, dijo, no puedo hacer ninguna garantía a partir de ahora, pero hablaré con algunas personas y veré qué puedo hacer. Eso era todo lo que necesitaba escuchar, porque esa misma sonrisa serena de hace 2 noches había regresado. Gracias. Deseaba que ella no lo mirara así. De nada. Y aquí estoy de nuevo, pensó amargamente. Acabo de ir en un gran círculo una voz sonó a su lado. Tener ayuda de Tobio para obtener una transcripción elaborada para Asia sería un paso en la dirección correcta, pero todavía estaba la cuestión de si podía adaptarse adecuadamente. Si solo él y Asia tuvieron esa conversación antes de su reunión, entonces tal vez la transcripción podría haber sido su condición para el trabajo de investigación, en lugar de un hechizo de traducción fácil de aprender para ella. ¿O habría sido demasiado preguntar? Finalmente, con respecto a la presencia a su lado, levantó la vista. Sentada a su lado con una suave sonrisa había una mujer joven con el pelo largo y castaño enmarcando su rostro y pasando en cascada por sus hombros en elegantes rizos en forma de taladro. Sus profundos ojos azules brillaban como zafiros en la luz y, al igual que todas las chicas de la academia, el uniforme estándar hacía que su cuerpo madurado pareciera mucho más proporcionado de lo que debería ser un niño de 18 años. Kiyome Abe, estudiante de 3er año de secundaria, capitán del club de tenis y autoproclamado Tenisu no Ujo-sama de la Academia Kuo. ¿Tengo algo en mente, Connor? Preguntó, inclinando la cabeza. Sí. Y para mi vida, no tengo respuesta. Oh querida, jadeó juguetonamente. ¿Te gustaría hablar de ello con Big Sis Kiyome? No estaba seguro de qué era, pero algo sobre Kiyome siempre lo tranquilizaba. Y no era solo él, ella tuvo ese efecto en todos. A veces, ella actuaba como una dama de clase alta, con modales exagerados y uso exagerado de desua en su discurso, y en otros, era completamente casual y tranquila, como si fuera criada en una granja en el campo. Tal vez fue que rara vez parecía tomarse en serio lo que le hacía sentir que podía relajarse a su alrededor, aunque solo fuera un poco. Claro, Sis, podría usar la compañía, aceptó. Trató de hacer girar la historia de la llegada de Asia como un accidente, como se suponía que Asia había ido a Corea del Sur como parte de un programa de divisas en su escuela privada en Italia, pero una serie ridícula de errores administrativos la dejó varada en Japón. Desde allí, había caminado y tomado autobuses públicos hasta llegar a Kuo, donde se cruzó con él e Issei, quienes la ayudaron a encontrar un lugar para quedarse por un corto tiempo. Pensó en usar la hipnosis nuevamente, pero la situación realmente no lo requería como lo había hecho con Watanabe. Aún así, dejó de lado los detalles que sentía que serían incriminatorios, en cuanto a la participación con lo sobrenatural, pero terminó con el deseo de Asia de asistir a una escuela a pesar de su situación. La expresión de Kiyome se había vuelto seria, por segunda vez desde que la conoció. ¿Tienes miedo de que sea intimidada? Creo que el objetivo sería más apropiado, pero más o menos, admitió. ¿Son los demonios los que te preocupan? Los ojos de Connor se ensancharon ligeramente. ¿Sabes de ellos? Sonrió alegremente. Lo he sabido por mucho tiempo. Soy un domador de bestias, así que he estado al tanto de la parte sobrenatural del mundo desde que era una niña pequeña. Sabía que Rias y Sona eran demonios desde el momento en que los conocí. Ahora tenía sentido. Su postura, su caminata, su discurso, todos señalaron a alguien que había trabajado con especies fantasmas durante años y sabía cómo manejarse alrededor de criaturas iguales o menores. Ven a pensarlo, siempre hay un pájaro o dos que la siguen cuando está afuera. Incluso en las canchas de tenis, no se quedan muy lejos de ella. Quizás eso es parte de su origen. No, eso no puede ser. Si lo fuera, entonces ella lo haría. Ser el que exhibe comportamientos compulsivos, no los seres que la rodean.
Y eso es si ella era incluso un mago despertado a su origen. Esto es más como una especie de atributo Connor. Oh, lo siento, tropezó cuando se trajo de vuelta a la realidad. ¿Y no se han acercado a ti sobre la reencarnación? Oh, lo han hecho, pero les he dejado claro que no tengo intención de convertirme en un diablo, reflexionó, girando uno de sus golpes perforados. Tenemos la suerte de tener a Rías y Sona como los que están aquí, ya que no son grandes en la manipulación. Nunca lo han vuelto a mencionar después de esa primera charla. Entonces, ¿qué está pasando realmente con esta chica? ¿Por qué será atacada? Suspiró, pensando que no tenía sentido esquivar la verdad después de ser llamado así. Es porque es monja. Una ex monja, pero, 6 de 1 para un diablo. Ya saben de ella, y Rías ha dejado en claro que no es bienvenida. La cosa es que no hay ningún otro lugar al que pueda ir en esta ciudad. Su única oportunidad de quedarse en el apartamento que obtuve para ella es si obtiene una beca, de lo contrario la desalojan. No estaba mintiendo sobre eso. Creo que te estás preocupando demasiado, despidió. Prefiero que sea demasiado que no suficiente. ¿Y qué te hace pensar eso? No son tan malos como crees que son, honran sus acuerdos. Les dije que si nunca pedían reencarnarme de nuevo, podrían usar el campo de tenis en cualquier momento para resolver cualquier disputa entre ellos. Hasta el día de hoy, ese trato se ha estancado. Ella recibió una mirada confusa, lo que la llevó a explicar más. Son muy competitivos entre sí, y los deportes son una forma de resolver sus diferencias y mantener su cobertura. ¿No hay lagunas? Bueno. Su cabeza se cayó cuando recordó un recuerdo aparentemente deprimente. A veces sus duelos se vuelven bastante intensos y comienzan a usar magia entre sí. El campo termina pareciendo una zona de guerra, y mis bestias y yo somos los que tenemos que limpiarlos mientras hipnotizan a los testigos. Podemos hacerlo sin ningún problema, pero simplemente no lo había considerado cuando hice el trato con ellos por primera vez. Eso no les sorprendió. Es por eso que los contratos y acuerdos en este día y edad tenían que tener estipulaciones escritas de al menos 1 milla de longitud. Incluso entonces, ningún acuerdo es continuo, y donde hay una voluntad de explotarlo, habría una manera. Anyway, se recuperó, creo que si explicas la situación de esta chica, al menos Sona trabajará contigo para inscribirla aquí. Ella tiene una especie de mentalidad de no dejar a nadie atrás cuando se trata de educación. Así que aquí está mi consejo para ti. Cuando llegues a un acuerdo con el diablo, piensa más de un paso adelante. Abe-senpai. Una voz llamó, interrumpiendo la conversación seria. Desde su derecha, una estudiante con el uniforme de P de la academia, que consistía en una camiseta blanca, bloomers y zapatillas simples se les acercó con algo en sus manos. Parecía extática, rebotando en las bolas de sus pies. Vi esto, hola, Lochlain-senpai, hizo una pausa para inclinarse cortésmente y luego regresó a Kyome. Vi un video durante el fin de semana sobre cómo hacer unas bolas usando 3 pelotas de tenis y un poco de paracord. Así que conseguí un paracord anoche e hice esto. ¿Podemos ir a probarlo en Los Pervertidos? Los ojos de Kyome se iluminaron. Sabes que nunca rechazo Bruiseball. Vamos. No seas un extraño, Connor. Ella declaró, saltando a sus pies y siguiendo de cerca detrás de su junior. Con una nueva arma en su arsenal, los dos probablemente se dirigieron a reunir a otros miembros del club de tenis antes de partir en busca del trío pervertido, o los 3 chiflados, como el estadounidense se refirió a ellos. Como cualquier caza en la naturaleza, había fuerza en los números. La divertida sonrisa de Connor se desvaneció lentamente mientras miraba sus manos pensando. Más de un paso adelante, ¿eh? Dolor. Dolor insoportable e implacable. Su boca estaba abierta para gritar, pero no se le escaparon sonidos. Su garganta se había rendido hace mucho tiempo. Había sido así durante días. La arrastrarían a un círculo mágico en medio de una habitación oscura bajo tierra, invocarían algún tipo de ritual que se sentía como si estuviera siendo desgarrada desde el interior, luego se rendirían una vez que no pasara nada y la arrojarían a una celda cerrada hasta el día siguiente e intentarían nuevamente. Ella no sabía qué día era, o incluso a qué hora del día, y solo le dieron lo más básico de lo esencial para mantenerla viva a través de su experimento. Más de una vez, deseó que la mataran y terminaran con eso. Pero con su cuerpo incapaz de expresar sus pensamientos, se le dejó sufrir por sus manos en silencio. Un fuerte chillido de rejilla estalló repentinamente y resonó contra las paredes de la cámara subterránea, enviando a los exorcistas a entrar en pánico. ¡Qué mierda! Apagarlo. Apague.
Una voz fuerte intentó exclamar sobre el ruido. El chillido duró otros segundos antes de que se detuviera abruptamente, al igual que la agonía del ritual. Un zumbido agudo en sus oídos ahora acompañaba el dolor persistente al que se había acostumbrado también. Desde más allá de su campo de visión, un grupo de voces voló de un lado a otro en una ráfaga. ¡Oh, mis malditas orejas! ¡Maldito infierno! ¿Lo que pasó ahora? No lo sé. Esto no tiene sentido. Tenemos a todos los personajes bien esta vez, ¿no? Sí, los revisé 3 veces. Todos ustedes, cállate. Ve a revisar todo de nuevo, ahora. Ella no escuchó ninguna respuesta verbal, solo los pasos corriendo abandonando la cámara a toda prisa. Cristo. Siempre es algo. Su cabello rubio descuidado fue agarrado aproximadamente por una mano grande y la llevó a la cara de su dueño. Su apariencia no le importaba, todos se veían igual ahora. Se burló, luego la arrastró lejos del círculo y la arrojó sin ceremonias a la celda, como siempre lo hizo. Aterrizó duro, pero permaneció inmóvil. Maldito chupasangre. ¿Por qué terminó uno de sus tesoros tú? Gruñó antes de cerrar la puerta y encerrarla adentro. Sus ojos rojos miraban fijamente la pared cargada de piedra de la habitación. Esa fue una buena pregunta. ¿Por qué hizo ese poder maldito termina con ella? No había hecho nada más que causarle dolor. Su propio padre y medio hermano la convirtieron en una herramienta para el mejoramiento de su gente y cuando volaron los rumores de que estaba en su poder, su tierra natal se vio repentinamente sumida en una brutal y sangrienta guerra civil. Las familias nobles que una vez vivieron en relativa paz entre sí durante siglos se volvieron unas contra otras. Generaciones enteras sacrificadas en una loca toma por el poder que nunca quiso. ¿Estos hombres codiciaban tanto su equipo sagrado? Podrían tenerlo. Mejor que sufran su maldición que ella, oh. Una lágrima solitaria cayó lentamente de su ojo mientras sus pensamientos se dirigían hacia su amiga. La misma que había llegado a amar como un hermano pequeño a pesar de lo que otros decían de él. La misma que ella vestiría con ropa de niña solo para meterse con él. La misma con la que había tratado de escapar de Rumanía para protegerlo. La misma que había visto morir a manos de cazadores de vampiros. ¿Por qué? De todas las personas en el mundo que han sido encadenadas con este poder, ¿por qué ellos? Anteriormente, se habría arrastrado a la esquina trasera de la habitación para tratar de descansar un poco, esperando contra la esperanza de que los exorcistas cometieran un error descuidado y que pudiera encontrar una manera de escapar. Ahora, sin embargo, sus extremidades simplemente no la escucharían. Todo lo que podía sentir era dolor. Gasper, lo siento,